El sol se oculta tras las montañas, bañando la tierra en un tono rojizo como si el cielo mismo sangrara por el sufrimiento de su pueblo. A lo lejos, una espesa nube de polvo se levanta en el horizonte. No es el viento, no es una tormenta, es el ejército madianita, avanzando como una bestia insaciable, lista para devorar lo poco que queda. En las aldeas israelitas, el terror se apodera de cada hombre, mujer y niño. Algunos corren desesperados hacia las cuevas de las montañas, esperando esconderse antes de que los invasores lleguen. Otros, resignados, ven cómo sus campos de trigo y cebada, en los que trabajaron durante meses, son arrasados en cuestión de minutos. No hay gritos de resistencia. Solo el lamento de quienes han perdido todo. Por 7 largos años, la historia se ha repetido. No importa cuántas veces siembren, no importa cuánto esfuerzo pongan en levantar sus hogares, los madianitas regresan, una y otra vez, como si fueran enviados del mismo abismo para asegurarse de que Israel no tenga descanso. No es solo un ataque. Es un castigo. Los madianitas no buscan simplemente riquezas o esclavos. Su objetivo es la aniquilación total del espíritu israelita. Con cada cosecha robada, con cada casa reducida a cenizas, buscan aplastar la esperanza del pueblo. Quieren que Israel olvide quién es, que se rinda, que acepte la esclavitud sin pelear. Las aldeas han quedado desiertas. Las casas han sido abandonadas. Las calles que alguna vez fueron testigos de niños jugando ahora son solo senderos polvorientos donde el eco de los cascos de los caballos madianitas resuena con autoridad. Los ancianos recuerdan tiempos mejores, tiempos de victoria, tiempos en los que Dios peleaba por ellos. Pero esos días parecen tan lejanos como un sueño olvidado. Algunos se preguntan en silencio si tal vez Dios los ha abandonado, si el pacto ha sido roto. Los niños han nacido en el miedo. No conocen la paz. Desde que tienen memoria, han vivido en escondites, en cuevas frías y húmedas, escuchando historias de un Dios poderoso que partió el mar rojo y derribó los muros de Jericó, pero nunca han visto un milagro. Algunos de los más jóvenes, los que no vivieron los días de gloria, han comenzado a dudar. Si Dios está con nosotros, murmuran, ¿por qué nos ha abandonado? El hambre se convierte en un enemigo tan letal como los madianitas. Sin cosechas, sin ganados, sin comercio, las familias comienzan a debilitarse. Los niños mueren en los brazos de sus madres, no por la espada, sino por la crueldad del hambre. Y cuando la desesperación ha consumido todo, cuando el orgullo de Israel ha sido reducido a polvo, cuando ya no hay fuerzas para pelear, el pueblo se quiebra. En las sombras de las cuevas, en los rincones oscuros de la tierra, los israelitas caen de rodillas. Las palabras salen entre lágrimas, entre sollozos ahogados por la desesperación. Señor, ayúdanos. Un clamor se eleva en la noche, un lamento que rompe el silencio de las montañas. Es el grito de un pueblo olvidado, un llamado desesperado a un Dios que parece haber guardado silencio por demasiado tiempo. Pero lo que Israel no sabe es que Dios ha estado observando todo. Ha visto su dolor, ha escuchado sus lágrimas. Y aunque ha permitido esta opresión por su desobediencia, no ha roto su pacto. El tiempo de su liberación está cerca. Y todo comenzará con un hombre. Un hombre que no es un guerrero. Un hombre que no es un líder. Un hombre que, en este mismo momento, está escondido, temeroso, trillando trigo en secreto para no ser descubierto. Un hombre que jamás imaginó que su nombre quedaría grabado en la historia. Pero Dios, como tantas veces en la historia, no escoge a los poderosos ni a los fuertes. Su elección siempre parece ir en contra de toda lógica humana. Y esta vez, su elegido no fue un rey ni un general. Dios escogió a Gedeón. Pero, ¿quién era este hombre? Gedeón no era un soldado. No era un estratega. Ni siquiera era un hombre con influencia en su tribu. Era solo un israelita más, un hombre común que intentaba sobrevivir en tiempos difíciles. Lo encontramos por primera vez en un lugar poco usual para un futuro líder, un lagar.
El lagar era un sitio diseñado para prensar uvas y producir vino, pero Gedeón lo estaba usando para otra cosa. En lugar de trillar el trigo en la era al aire libre, como era costumbre, lo hacía escondido en este lugar cerrado. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Los madianitas saqueaban cualquier cosecha que encontraban, y Gedeón sabía que si lo descubrían, no solo le arrebatarían el trigo, sino que podrían matarlo sin dudarlo. Así que allí estaba, oculto en las sombras, trabajando en secreto, intentando rescatar aunque fuera un poco de alimento para su familia. En su mente no había lugar para el heroísmo, solo para la supervivencia. Y entonces, en ese momento de miedo y fragilidad, una voz irrumpió en la quietud del lagar. «Y Jehová está contigo, hombre valiente». Gedeón se sobresaltó. Giró bruscamente, su corazón golpeando contra su pecho. Frente a él, de pie, había un hombre con un resplandor extraño, con una presencia que parecía llenar todo el lugar. No era un campesino, ni un soldado, ni un viajero común. Era un ángel del Señor. El saludo era sorprendente, casi irónico. ¿Hombre valiente, valiente? Gedeón estaba escondido, temblando, cuidándose de ser descubierto. Confundido, respondió con la pregunta que todos en Israel se hacían. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Dónde están los milagros que nuestros padres nos contaban? Nos dijeron que Él nos sacó de Egipto, que abrió el mar, que derribó murallas, pero ahora nos ha abandonado. Nos ha entregado en manos de los madianitas. Sus palabras estaban llenas de frustración, de desilusión. Tal vez, en lo profundo de su corazón, Gedeón aún creía en Dios, pero la realidad que vivía parecía contradecir las historias del pasado. El ángel no respondió con explicaciones. No intentó justificar lo que había sucedido. En su lugar, pronunció una orden. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel de los madianitas, ¿no soy yo quien te envía? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Salvar a Israel. Él. ¿Cómo podía ser posible? Gedeón sintió un nudo en la garganta. No era un líder. No era un guerrero. Era solo un hombre escondiéndose de sus enemigos. Confuso y asustado, balbuceó. Pero, Señor, ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante en la casa de mi padre. No tenía linaje de reyes. No tenía riquezas ni poder. No tenía un ejército a su disposición. Era el último en la línea de los que podrían ser considerados para liderar algo. Pero Dios no se dejó convencer por su inseguridad. Con una firmeza que resonó en lo más profundo de su ser, el ángel dijo: Yo estaré contigo, y vencerás a los madianitas como si fueran un solo hombre. No importaba su linaje. No importaban sus habilidades. No importaban sus miedos. Lo único que importaba era que Dios mismo estaría con él. Las palabras del ángel quedaron resonando en la mente de Gedeón. Su destino acababa de cambiar para siempre. Pero aún no estaba listo para creer. Necesitaba una prueba. Necesitaba estar seguro de que esto era real. Y entonces, sin saberlo aún, estaba a punto de presenciar el primer milagro en su vida. Lleno de dudas, pidió señales. Quería asegurarse de que realmente era Dios quien le hablaba. Primero, preparó una ofrenda y la puso sobre una roca. Entonces, el ángel del Señor tocó la ofrenda con su vara, y de inmediato, un fuego salió de la roca y consumió el sacrificio. Gedeón cayó de rodillas, temblando. Era real. Dios mismo lo había llamado. Pero antes de liderar una batalla, debía probar su fe. Dios le ordenó algo peligroso: destruir el altar de Baal y la imagen de acera que su propio padre tenía en casa. Esto era un desafío enorme. Baal era adorado por muchas personas en Israel. Derribar su altar era declararle la guerra a la idolatría y exponerse a la furia del pueblo. Gedeón tenía miedo, pero obedeció.
Esperó a que llegara la noche y, con ayuda de algunos sirvientes, destruyó el altar de Baal y levantó un altar al verdadero Dios. A la mañana siguiente, la ciudad estaba en caos. Cuando descubrieron que Gedeón había hecho esto, quisieron matarlo. Pero su padre, Joás, lo defendió con una respuesta irónica. Si Baal es un dios, que se defienda a sí mismo. Desde ese día, Gedeón dejó de ser un hombre desconocido. Se convirtió en un líder. Y así, llegó el día esperado por el pueblo. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando un sonido potente rasgó el silencio del valle. Era el sonido de una trompeta, fuerte, decidida, como un grito de guerra que rompía el miedo. Era la señal. Desde todos los rincones de Israel, hombres valientes comenzaron a reunirse. Agricultores, pastores, herreros, artesanos, todos dispuestos a tomar las armas para recuperar lo que les había sido arrebatado durante años. Cada uno con una historia, cada uno con una herida causada por los madianitas. Padres que habían visto morir de hambre a sus hijos, jóvenes que jamás habían conocido la paz, ancianos que recordaban tiempos mejores y soñaban con ver a su pueblo libre una vez más. Uno tras otro, se unieron al llamado de Gedeón. En solo unos días, su campamento estaba repleto. 32,000 hombres habían respondido. Un número impresionante. Parecía que, finalmente, Israel tenía una oportunidad de luchar. Pero Dios no veía la guerra como los hombres la ven. Tu ejército es demasiado grande, le dijo a Gedeón. Gedeón se quedó en silencio. ¿Demasiado grande? ¿Cómo podía ser eso posible? Los madianitas y sus aliados eran incontables, un ejército tan grande que la tierra temblaba bajo sus pies. Aún con 32,000 soldados, las probabilidades no estaban a su favor. Pero Dios tenía un propósito. Si ganan con este ejército, dirán que fue por su propia fuerza. Se olvidarán de que yo soy quien los salva. Dios quería que esta batalla no fuera recordada como una victoria militar, sino como un milagro. Entonces le ordenó a Gedeón que hablara con sus hombres. Quien tenga miedo, proclamó Gedeón, puede marcharse ahora. Un murmullo recorrió el campamento. Algunos bajaron la mirada, otros evitaron el contacto visual. El miedo estaba presente en sus corazones, aunque pocos se atrevían a admitirlo. Y entonces, uno tras otro, comenzaron a retirarse. Primero de manera tímida, luego en grupos. Gedeón los observaba en silencio. 10, 20, 100, 1000, 5000. Cada vez más hombres dieron media vuelta y comenzaron a alejarse. El número de soldados se reducía rápidamente. Cuando el polvo se asentó y los últimos hombres desaparecieron en la distancia, Gedeón contó los que quedaban. De los 32,000 que habían respondido a su llamado, 22,000 se habían marchado. El campamento estaba en silencio. Ahora solo quedaban 10,000 soldados. Gedeón respiró profundo. Sabía que 10,000 contra un ejército tan vasto seguían siendo pocas probabilidades, pero aún tenían una oportunidad. Si peleaban con inteligencia, si atacaban en el momento preciso, si Dios estaba con ellos, tal vez, solo tal vez, podrían ganar. Pero Dios no había terminado. Aún son demasiados. El corazón de Gedeón dio un vuelco. ¿Aún demasiados? ¿Cómo podía ser? Ya estaban en completa desventaja. Pero Dios le dio una nueva instrucción. Llévalos al río y obsérvalos mientras beben agua. Gedeón obedeció. En el calor del día, llevó a los 10,000 soldados al borde del río y observó en silencio cómo saciaban su sed. Algunos se arrodillaron junto al agua, metieron la cara en el río y bebieron directamente. Sedientos y cansados, sumergieron su rostro sin preocuparse de nada más. Otros, sin embargo, tomaron el agua con la mano, llevándola a su boca sin arrodillarse, sin perder de vista su entorno, siempre alertas. Gedeón observaba en silencio. Dios le habló de nuevo. Aparte a aquellos que bebieron con la mano. Cuando la selección terminó, el número era sorprendente.
Solo 300 hombres habían bebido con precaución, manteniéndose alerta. Dios le dio la orden final. Con estos 300, te daré la victoria. Gedeón miró a su alrededor. Lo que había comenzado como un ejército imponente ahora se reducía a apenas un puñado de hombres. Delante de ellos, un mar de enemigos. Detrás, la incertidumbre. La lógica dictaba que la batalla estaba perdida. Pero Dios no sigue la lógica de los hombres. Lo que estaba a punto de suceder desafiaría toda comprensión. El viento soplaba suavemente sobre el valle de Jezreel, agitando las carpas del vasto ejército madianita. Miles de soldados dormían profundamente, confiados en su número, seguros de que ningún enemigo se atrevería a desafiarlos. Después de todo, ¿quién podría ser tan insensato como para enfrentarlos con un ejército insignificante? Pero en las sombras, algo se movía. A lo lejos, en la ladera de la colina, 300 figuras se deslizaban sigilosamente, cada una sosteniendo en sus manos objetos que no parecían armas, trompetas, antorchas ocultas dentro de cántaros de barro. No había espadas relucientes, ni lanzas afiladas, ni armaduras de metal. Solo estos sencillos elementos y una fe inquebrantable en lo imposible. Gedeón recorrió con la mirada a sus hombres. Sus corazones latían con fuerza. Sabían que si algo salía mal, no habría escapatoria. Estaban en una misión suicida, al menos según la lógica humana. Pero este no era un plan humano. Este era el plan de Dios. Las órdenes ya estaban dadas. No habría un ataque convencional. No habría una carga de caballería ni un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. La batalla se ganaría de una forma que nadie en la historia jamás había visto. La tensión en el aire era insoportable. La luna iluminaba apenas el contorno del campamento enemigo. En el silencio de la noche, el tiempo parecía congelarse. Todo estaba a punto de cambiar. Gedeón levantó la mano. Era la señal. Entonces, en un instante, la oscuridad fue rasgada por un estallido de luz y sonido. Los 300 rompieron sus cántaros de barro, revelando las antorchas brillantes en medio de la noche. El resplandor repentino cegó a los madianitas medio dormidos, que despertaron sobresaltados. Y luego, el sonido. Un estruendo ensordecedor de trompetas resonó en todo el valle, un eco aterrador que parecía multiplicarse en el aire. Los gritos de guerra retumbaron como un trueno. Por la espada de Jehová y de Gedeón. Los madianitas saltaron de sus lechos, confundidos, aterrorizados. El caos se desató en el campamento. En la oscuridad, en medio del pánico, los soldados enemigos vieron luces por todas partes, escucharon los bramidos de las trompetas y los gritos de guerra. La confusión se convirtió en histeria. La noche se llenó de sombras en movimiento, de figuras que no podían identificar. Ciegos por el miedo, sin saber de dónde venía el ataque ni quiénes eran sus enemigos, tomaron sus espadas y comenzaron a luchar entre ellos mismos. Los gritos de dolor y desesperación se elevaron en la noche. La batalla que nunca debió haber ocurrido estaba sucediendo, pero era un ejército contra sí mismo. Mientras tanto, en lo alto de la colina, los 300 observaban la escena con asombro. No habían movido un solo dedo en combate. Y sin embargo, la victoria ya estaba asegurada. Gedeón no era un guerrero. No era un hombre de gran influencia. No tenía un ejército poderoso ni una estrategia infalible. Era un hombre común, lleno de dudas, inseguridades y temores. Y sin embargo, fue escogido para una misión imposible. Quizás hoy te sientas como Gedeón. Tal vez enfrentas una situación que parece demasiado grande para ti. Tal vez el miedo te ha paralizado. Quizás sientes que no eres suficiente, que no tienes lo necesario para superar ese problema, para alcanzar ese sueño, para salir de esa situación difícil que te agobia. Pero aquí está la verdad. Dios no necesita que seas el más fuerte ni el más preparado. Solo necesita que confíes en Él. La historia de Gedeón nos enseña que la fe es más poderosa que cualquier arma.
No fue la fuerza militar la que venció a los madianitas. No fue la cantidad de soldados ni una gran estrategia humana. Fue la obediencia a Dios, fue la fe en su promesa, fue la disposición de 300 hombres de confiar en lo imposible. Y esa es la clave, Dios pelea por los que confían en Él. Tal vez hoy te enfrentas a un ejército madianita en tu vida. Puede ser una crisis financiera, una enfermedad, un problema familiar, una meta que parece inalcanzable. Puede ser el miedo, la ansiedad, la duda que te susurra al oído que no eres lo suficientemente bueno, que no puedes, que no lo lograrás. Pero la historia de Gedeón nos recuerda algo crucial: Dios no nos llama porque somos fuertes, sino porque Él es fuerte a través de nosotros. Cuando Dios redujo el ejército de Gedeón de 32,000 a solo 300 hombres, no lo hizo para hacer la tarea más difícil. Lo hizo para que quedara claro que la victoria no vendría de la fuerza humana, sino del poder divino. ¿Cuántas veces pensamos que necesitamos más recursos, más habilidades, más apoyo para triunfar en la vida? Pero a veces, Dios nos pone en situaciones donde nos sentimos insuficientes para recordarnos que Él es suficiente. Así que, si hoy enfrentas algo que parece imposible, recuerda esto. No importa que tan grande sea tu enemigo, si Dios está contigo, la victoria es segura. La fe y la obediencia son más poderosas que cualquier recurso humano. No es la cantidad de soldados, sino la confianza en Dios lo que determina la victoria. Dios no busca personas perfectas, sino personas dispuestas a confiar en Él. Gedeón era el menor de su familia. Se sentía insignificante. Pero Dios lo vio con otros ojos. Dios vio en él lo que ni él mismo podía ver. Y lo mismo pasa contigo. Tal vez hoy no te sientas fuerte, pero Dios ve en ti algo grande. La pregunta es, ¿estás dispuesto a confiar? Si esta historia te inspiró, déjanos un like, suscríbete y deja un amén en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios pelea sus batallas. Nos vemos en el próximo video.